hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia, mi esposa, y mi hija Sayan Yamilet. Que Dios bendiga sus vidas en esta noche. Vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga de una manera especial y que podamos, hermanos, recibir la palabra del Señor en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta noche, Señor, te agradecemos por la bendición de tenernos, Señor, delante de tu presencia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. No tenemos con qué pagarte, pero aquí está nuestra vida, aquí está todo nuestro ser, Señor, y todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece a ti, Padre eterno. Gracias. Te ruego que me des palabra tuya, una palabra con la unción quíntuple, Señor, de Efesios 4:11, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesús, trae sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros trazar bien la palabra de verdad y ayúdanos para no decir, Señor, o no llevar a tu pueblo a la herejía y a la apostasía, Señor, sino a que la iglesia, Señor, entienda los términos espirituales, aquellas cosas que tú quieres revelarnos por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros en lo personal yo creo que el Señor dejó en su palabra normas, el Señor dejó en su palabra mandamientos, y que como seres creados por Dios debemos sujetarnos y someternos a esas normas. Pongamos un ejemplo. Dios dice que el hombre fue creado para la gloria de su nombre, para adoración de Él, para alabanza de Él. Y el hombre busca sus propios caminos, ¿verdad? Muchas veces equivocados totalmente. México es uno de los países, o es un país que rinde culto no nada más a los muertos, sino a la muerte. Sin embargo, la Biblia, hermanos, habla acerca de esta potestad como una potestad maligna. De manera que nosotros no tenemos por qué adorarla. Si la Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra, estamos en franca rebeldía contra Dios. No importa si el alma, la mente y el corazón del hombre dice, no, pero ¿cómo no voy a hacer esto en el día 1 o el día 2 de noviembre si es que es un familiar que falleció? Hermanos, con todo el respeto, ¿verdad? No estamos en contra de las emociones. Nosotros también lloramos por gente que ya no están con nosotros. Pero la Biblia dice una cosa y nosotros lo que tratamos de hacer es obedecerla. Pongamos otro ejemplo. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino. Dice la Biblia, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? No, hermano, pero es que a mí me gusta el vino o a mí me gusta la cerveza y entonces ¿a quién voy a obedecer? ¿Lo que mi carne y mi alma quiere o lo que Dios me pide? Ahí es donde entra, hermanos, la inteligencia, incluso la sabiduría del hombre de tomar la mejor decisión. La homosexualidad en este tiempo, hermanos, como en todos los tiempos, ¿verdad? Dice, es que así nací, es que ese soy yo. No, no eres tú. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas y aceptes que eres, pero tú no eres homosexual. Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Eres una creación de Dios. Y si analizas tu cuerpo delante de un doctor o a la luz de la ciencia, ¿verdad?
y analiza el hombre y dice, bueno, yo tengo órganos masculinos porque Dios te hizo hombre. Y si tienes órganos femeninos y cada mes te llega la menstruación, eres mujer. O sea, pero es que yo, esto es lo que soy. No, tú no eres eso. Eso es lo que creen o quieren hacerte creer el diablo, la sociedad, el sistema, etcétera. Entonces, así está parecido con lo de la adoración a la muerte y el culto a los muertos. Hay hermanos que todavía le hablan a los muertos y le mandan canciones y le mandan hasta Facebook, le mandan, hermano, mensajes por Facebook y ellos ya no lo ven, ya no están ahí. Entonces, precisamente por eso estamos hablando de este tema esta semana. Y precisamente esta semana, a propósito de esta semana. ¿Por qué, hermano? Porque hay una batalla entre la vida y la muerte. Hay una batalla entre la oscuridad y la luz. Hay una batalla entre el bien y el mal en el mundo y muchas veces en nosotros mismos. El hombre que sabe que debe ser fiel a su mujer tiene una batalla. ¿Qué hago? El hombre que tiene 2 mujeres o 3 sabe que debe ser fiel a su mujer y sabe que tiene que esconderse para que no lo vean. Porque la conciencia que Dios puso en nosotros nos grita y nos dice que eso no es correcto, que eso no es gracioso, dice mi nieta. Entonces, hermanos, hay una batalla entre el bien y el mal, y en este caso entre la vida y la muerte. ¿A quién adoras tú? Veamos esto, hermano. Romanos 8:6, comenzamos con este texto que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando en forma espiritual. Alguien que se ocupa, alguien que se ejercita en practicar el pecado, alguien que se ejercita, hermanos, en vivir haciendo lo que su carne desea. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el área o es el lugar, hermanos, es el hombre interior, el que se relaciona con Dios, ¿sí? El que se alimenta de la palabra, de la oración, de la adoración, el espíritu. El alma, hermanos, son los sentimientos, las emociones, los pensamientos, la voluntad. Y la carne, las concupiscencias, los deseos del hombre. Y muchas veces el alma y la carne hacen ¿cómo decirlo? Hacen una amistad tan fuerte, digámoslo así. Hermanos, y es tan estrecha la relación entre la carne y el alma, hermanos, que el alma obedece a lo que la carne quiere. ¿Entienden? Por eso el hombre llega a creer que se enamora de la mujer ajena, o que un hombre se enamora de otro hombre. Llega a creerlo porque se funde su alma con su carne, sus emociones con sus malos deseos. Pero el hombre que une su espíritu y su alma, hermanos, obedece la voz de Dios. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo lleva a una muerte espiritual. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si el hombre, hermanos, su alma, como David, la reeduca. Porque nosotros tenemos que educar nuestra alma, reeducarla. Por ejemplo, David, el rey David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a quién le está diciendo David? Le está diciendo a su alma. Pero ¿desde dónde le está hablando a su alma? Desde su carne, no. Le está hablando desde su espíritu a su alma, y el espíritu de David le está diciendo a su alma, ¿sabes qué? Alaba a Dios, sírvele, no te olvides de lo que Él ha hecho por ti.
pero ese es el espíritu hablándole al alma. Pero cuando la carne le habla al alma, le dice, gózate, disfruta, haz lo que te venga en gana. El hedonismo, ¿no? Si algo te produce placer, hazlo. Juan Gabriel dijo, yo no nací para amar, y por eso se dedicó a amar hombres, creyendo que con eso estaba justificando su manera de vivir. Pero no, hermanos, no es así, pues. No es así, porque la carne desea muchas cosas. ¿Me entienden? La carne va a desear a veces alcohol, droga, sexo, ilícito. El cuerpo, pues, la carne va a querer cosas que muchas veces son contraproducentes, que van en contra de la voluntad de Dios. Y si yo me ocupo, usted se ocupa de hacerle caso a sus emociones, a sus sentimientos, emocionalmente, pues, o almáticamente, usted obedece a su carne, eso le va a traer muerte. Primero espiritual, después física. Pero si nos ocupamos, hermanos, de alimentar nuestro espíritu, entonces vamos a tener vida espiritual, y vamos a tener paz con Dios, paz en nosotros mismos, paz con nosotros, paz con nuestra familia. Incluso dice la Biblia que a los que están en paz con Dios, o a los que obedecen a Dios, o a los que tienen temor a Dios, los que guardan la palabra del Señor, el Señor hace que esté en paz hasta con sus enemigos. Pero el que no se ocupa del espíritu, hermanos, entonces lo que viene es lo contrario: muerte, angustia, desesperación, estrés. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hay una ley espiritual, la ley del espíritu que da vida, pero esa la recibimos por medio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo llega, hermanos, y escribe en nuestro corazón la ley de Dios, en nuestro corazón. Porque la Biblia dice, pues, y escribiré mi ley en vuestros corazones. Pero ¿qué pasa después? Porque nos ha librado ¿de cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que estaba en nuestros miembros, ¿sí? Que hermanos, explico un poquito. El ladrón tiene una ley de pecado en sus miembros, en la mano, por ejemplo. Toma lo que no es de él. Tómalo, y hay diferentes tipos de ladrones. Como dijo una compañera, hay diferentes razas de perros. Hay diferentes tipos de ladrones. Hay ladrones que entran a un banco, hermanos, esbozados, ¿verdad? Y pidiendo que le entreguen el dinero de la caja. También hay ladrones, hermanos, que agarran en la casa, pues, se agarran un dinero que no es de él, sino que era del papá o de la mamá y lo dejó por ahí. También hay ladrones que van por la calle, ¿verdad? Y a punta de pistola o con un arma blanca le quitan el celular o el dinero a la gente. Hay otro tipo de ladrones que son más sigilosos, que le meten la mano, ¿verdad?, en la cartera despacito y le sacan la cartera, ni se dieron cuenta. Pero hay otros ladrones que toman lo que es del Señor. O sea, son diferentes tipos de ladrones. Ellos tienen una ley del pecado en sus miembros, toman lo que no es de ellos. Otro ejemplo, el alcohólico tiene una ley del pecado en sus apetitos. Él no puede ver una publicidad de una mujer con una cerveza que hasta suda, porque se le agua la boca y nada más hace. ¿Por qué? Porque tiene una ley en sus miembros que le dice, toma. ¿Y qué se tiene que hacer con eso? Cancelarlo. Pedirle al pastor, ministreme, reprenda todo lo que me esté afectando. Y así, hermanos, de manera que esa ley del pecado lo lleva a la muerte.
Y es ahí donde la muerte, de alguna manera, hermanos, tiene la potestad sobre esas personas. Ahora, Romanos 6:23, recuerde que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La retribución, lo que siembras, hablando de pecado, si siembras pecado, vas a cosechar muerte. No se llama karma. Eso es otra cosa. Que lo quieren equiparar o poner a la altura de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo que tú siembres vas a cosechar. Si siembras pecado, vas a cosechar muerte. Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro o nuestro Señor. Entonces aquí usted es el que va a decidir qué quiere. Recibir muerte por causa del pecado o recibir el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, pero hay gente que dice, mira, yo prefiero divertirme y disfrutar de la vida y hacer todo lo que se me antoje, los placeres que me atraen, los quiero vivir porque para eso vine a esta tierra. No veniste para eso. No venimos para eso. Podemos divertirnos, podemos disfrutar de la vida mucho más en Cristo. Nada más a manera de comentario o de testimonio. Yo fui cantante de un grupo mundano y andábamos cantando de baile en baile. Y cuando tocaba, para poder cantar, me tenía que tomar en aquel tiempo le llamamos pachita, a un trago que era un brandy, yo no sé si todavía existe, ¿verdad? El Presidente. Y entonces lo agarraba y me lo tomaba. Y con eso me calibraba. Y con eso ya me entraba en onda, entraba en ambiente. Y hermano, qué cosa, me ponía a bailar y a saltar y hacía tantas cosas bajo el efecto del alcohol. Entonces resulta que cuando vengo al Señor y empiezo otra vez en el camino del Señor, hermanos, y el Señor me llena con su Espíritu Santo, me doy cuenta que no necesito del alcohol para disfrutar de la vida, para disfrutar de lo que verdaderamente tiene sentido, que es la familia, que es mi propia vida, que es conocer más de Dios, de su palabra. No se necesitan otras cosas. No se necesita, hermanos, mire, el que quiere vencer los placeres de este mundo o el hedonismo, tiene que aprender a deleitarse en el Señor para que pueda renunciar al deleite del mundo. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta palabra esta noche. Ahora, Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Pero donde yo voy a centrarme es en esta palabra. Oh muerte, yo seré tu muerte. Para mí, esta palabra tiene que ver, hermanos, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en la tumba, que venció al diablo y venció a la muerte. Y él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Seré tu destrucción, oh Seol. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el único que puede rescatarnos de la muerte es el que venció la muerte. El único que puede darnos victoria y puede darnos vida es aquel que pudo matar a la muerte. Por eso aquí dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Ahora veamos este texto acá, Hechos 2:23. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, y vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Aquí se está hablando de Jesucristo. Ahora,
Dice Hechos 2:24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Eso está tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque acabamos de leer un texto que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí el apóstol Pedro está diciéndole, sin embargo, Dios lo resucitó y lo libró de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que la muerte, hermanos, dominara la vida. Es como es imposible que la oscuridad venza a la luz. Es imposible. No puede. Jesucristo, hermanos, venció a la muerte. La muerte hizo lo posible por detenerlo. Se aferró a sus pies tal vez, ¿verdad? Allá en la tumba, tratando que no se levantara, pero era imposible. El Hijo de Dios se levantó de la tumba y mire cómo dice acá. Y bueno, sí, ese era el texto. Ok, ahora, mire cómo el Señor, dice la Biblia que Él fue elevado a un rango, se le dio un honor sobre todos los honores. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no fue cualquier muerte, hermano. Yo le voy a dejar esto como tarea. Investigue usted cómo era la muerte de cruz. ¿Cómo era? A lo mejor si tenga ahí, ¿verdad? ¿Cómo era la muerte de cruz? ¿Cómo mataban los romanos a los criminales? Porque la muerte de cruz, hermanos, era para los criminales más terribles. La muerte de cruz era para los peores criminales. Y no los clavaban en una cruz, hermanos, ¿cómo decirlo? Con taparrabos. Era completamente desnudos. Las moscas llegaban hasta donde estaban ellos porque hedían a sangre. Pasaban horas y horas y horas clavados ahí en angustia, ahogándose. Los que han pasado por el COVID saben lo que es estar ahogándose, hermano. Más o menos ahí tal vez tenga algo, Yamile. Los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. El cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y otras aves. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Fíjese, y acuérdense que ahí en la cruz a los dos ladrones les quebraron los pies. ¿Para qué? Para que no tuvieran sustento, para que no tuvieran fuerza para detenerse y pudieran morir sofocados, ahogados. Y cuando fueron a Jesús para quererlo quebrar sus piernas, él ya había expirado, él ya había muerto. Por eso le punzaron con una lanza en su costado y salió agua y sangre. Y se admiraron, porque al Señor nadie lo mató, sino que Él dio su vida. Él entregó su... hermano, mire, le pongo el ejemplo. Es como cuando el Señor, cuando nos dice la palabra del Señor que si qué preferimos. Claro, no lo dice literalmente, pero el Señor nos dice que debemos humillarnos. ¿Y qué es preferible? ¿Es humillarnos a ser humillados? ¿Qué preferimos? ¿Humillarnos delante del Señor o que el Señor nos humille? Obviamente, bueno, en lo personal yo prefiero humillarme delante del Señor. ¿Qué preferimos? ¿Caer sobre la roca o que la roca nos caiga encima? Pues por lógica y por inteligencia, pues mejor yo caigo sobre la roca. Si cae uno sobre la roca, hermanos, el Señor nos va a transformar, a cambiar. Pero si la roca cae sobre nosotros, nos va a desmenuzar, nos va a hacer añicos.
Entonces, poniendo ese ejemplo, Jesús, predeterminadamente, de antemano, decidió entregar su vida. Nadie se la quitó, sino que Él la dio y recibió el mandamiento del Padre de volverla a tomar. Entonces, hermanos, pero Él fue obediente hasta la muerte, la peor humillación y la muerte de cruz. ¿Cómo era posible, hermanos, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el Hijo del Dios viviente, muriera de esa manera humillante? Yo me imagino que en el infierno había una fiesta, hermanos. La muerte estaba sacando pecho y así contenta, ¿verdad? Y el diablo y sus demonios aplaudiendo. Eso es. Pero, hermanos, pero dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó, lo levantó en alto, hermanos, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sigue diciendo, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo, pero dice, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Todos tienen que doblar sus rodillas delante del Señor. Es el que venció la muerte. La muerte nadie la había vencido. Fue Jesús el que vino. Y hermanos, cuando llevaban allá al hijo de aquella mujer que ya lo llevaban muerto, hermanos, el Señor le dio la mano y lo levantó. A la niña que estaba muerta, dijo, no está muerta, está dormida. Y la resucitó, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le gritó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, resucitó, hermanos. Entonces, el Señor es todopoderoso, todopoderoso. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo nos ayudó a hacer las paces con Dios. Y ahí dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en paz con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. Usted no deja de ser hijo de Dios porque le falló. Por eso dice aquí, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted le falló al Señor y dice, ya no soy hijo de Dios. No, usted sigue siendo hijo de Dios. Mire, yo cometí muchas cosas que están mal y no las aplaudo. Lamento esa situación, ya no puedo hacer nada por regresar, pero mi madre nunca dejó de, ¿cómo decirlo? Nunca dejó de decirme hijo. Y a pesar de verme cómo estaba yo, me decía, vas a llevar comida, hijo. Y me daba para ir a donde yo vivía. Pero nunca dejé de ser su hijo. No sé de mi papá, ¿verdad? Pero pues también él me decía, hijo. Pero lo que quiero decir es que un hijo tal vez falle, pero no deja de ser hijo. Puede ser desobediente, pero no deja de ser hijo. ¿Sí? No estoy hablando estoy hablando, hermanos, en un sentido espiritual, y entiéndase, ¿verdad? Que si un hijo de Dios falla contra el Señor, no porque falló dejó de ser hijo. Ese hijo debe pedir perdón, debe ir ante el Señor y decirle perdóname, como el hijo pródigo. Malgastó todo lo que tenía, vivía entre puercos, entre cerdos,
deseaba comer la comida de los cerdos y sin embargo nunca dejó de ser hijo. Y cuando regresó, el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá lo abrazó ni lo dejó terminar de hablar, porque nunca dejó de ser hijo. Usted, si falló, no deja de ser hijo. El diablo puede usar la boca de otra gente y decir: ¿qué va a ser cristiano ese? Ese no es cristiano, ese no es nada. Mira, el Señor reprenda esas lenguas largas, hermanos, de gente que dice, pues, que habla de esa forma. No, hermano, usted sigue siendo hijo de Dios, vuelva al Señor. Por la lengua de mucha gente que el diablo usa, hermanos, para decir que no son cristianos, ya no han regresado muchos al Señor. Muchos que amaron al Señor, muchos que creyeron en el Señor, hoy están fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque como pecaron, les dijeron: esos no son nada, no son nada, no son hijos de Dios, no son cristianos, nunca se han arrepentido. ¿Quién dice? Solo porque su lengua o su ignorancia lo dice, no es así, hermano. Si usted me está escuchando y usted se apartó del Señor por la lengua de alguien, levántate. Ellos no son los que determinan el perdón de Dios. El que determina el poder de Dios es Jesucristo. Él murió por ti. Él resucitó de entre los muertos. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y te ofrece una oportunidad más. Tómala, acéptala, porque ya recibiste a Cristo. Y si fuiste siendo enemigo, fuiste reconciliado con Dios por la muerte de Jesucristo, mucho más después de esa reconciliación. Ahora puede, hermano, dice: seremos salvos por su vida. Si alguno ha pecado entre vosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tal vez alguien diga: eso dice José Manuel porque él falló y él cree que Dios lo perdonó. Yo sí lo creo, ¿no? Yo sí lo creo. No, usted no puede creer por mí. Nadie puede creer por usted. Pero yo creo que el Señor me perdonó y olvidó. Que la sociedad, que la gente no lo olvida, que ya te tienen etiquetado, me importa poco. Además, no me importa nada. Diría mi niña, ¿verdad? Cuando mis hijas estaban jugando y la otra quería no sé qué cosa, y dice: te voy a acusar con mi papá, te voy a acusar con mi papá. Y dice la mayor: no me importa, pero te voy a acusar con mi papá. No me importa, pero te va a pegar. No me importa. Y gritó y la niña dice: mamá, mira a Auri, no le importa nada, dice. Entonces, la verdad no me importa nada. No, o sea, en ese sentido, el diablo ha hecho todo lo posible por acusarnos y tratar de recordar el pasado. No me importa. La Biblia dice que Jesucristo perdona nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Por eso dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas. No las traigas. ¿Ya para qué? Bueno, seguimos. Hebreos 9:16. Este nuevo pacto es como un testamento. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Y dice: si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Hablando de documento, ¿verdad? Y de testamento. Nosotros, y hablando de muertos, no sabemos, ¿verdad?, cuándo el Señor nos vaya a llevar, hermano. Yo le aconsejo, y ese consejo lo tomo para mí. Yo platicando hoy precisamente con mi esposa, le decía: tenemos que checar y empezar a pagar un paquete de una funeraria. No sabemos si mañana nos va a tocar, cuándo, pero no quiero dejarle problemas a mis hijos. Y muchos padres le dejan problemas a sus hijos.
Muchos padres agarran, hermano, y hacen lo de aquel rey que el Señor le dijo, mira, durante tu tiempo no va a pasar nada, pero a tus hijos se los van a llevar los babilónicos o los de Babilonia y los van a hacer eunucos, los van a castrar y no va a haber descendencia tuya. Dijo, no importa. Así dijo esa persona. Qué mal padre, ¿verdad? Dijo, ¿qué importa? Mientras yo esté bien en mi tiempo de vida, no hay problema. Lo que le pase a mis hijos es muy su problema. Entonces, qué mal pensamiento. Pero bueno, pero estamos en este punto, pastor. El Señor Jesucristo murió. Y cuando Él murió se hizo un pacto. Por eso cuando Él toma la copa, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Este nuevo pacto es como un testamento. El Señor nos ha dado herencia y herencias espirituales, herencias también terrenales y herencias celestiales. ¿Por qué? Porque Él murió. Por eso dice, si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada, porque se puede cambiar. Pero Cristo murió y se hizo un nuevo pacto. Por eso dice, las Biblias dicen, antiguo pacto, nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto no empieza en Mateo. El nuevo pacto no empieza en el principio de Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, sino cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Ahí, en su muerte, empieza el nuevo pacto. Porque antes de eso Jesús no había muerto, no podía darnos testamento. No podía hacer un pacto, porque no había muerto. No sé si me explico. El pacto, el nuevo pacto inicia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Dice Romanos 6:3 entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, mis hermanos, nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y el bautismo tiene una representación. Si usted no se ha bautizado, necesita bautizarse. Necesita morir con Cristo, hablando en sentido espiritual. Porque el bautismo representa muerte y resurrección, o muerte, sepultura y resurrección. Necesita recibir a Cristo en su corazón. Amén, ya lo recibió. Ok, ahora bautízate. Tienes que bajar a las aguas. Tienes que bautizarte. Es importante que te bautices. Porque en el bautismo, hermanos, usted es bautizado en Cristo. Y mire lo que dice acá. Porque somos sepultados, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quiere usted tener una vida nueva? Que el diablo ya no tenga dominio sobre usted. Necesita bautizarse. Pero bautizarse habiéndose arrepentido ya. Le voy a poner una figura, la Biblia dice que todo el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Parece que es 1 Corintios 10 o Romanos 10, algo así. ¿Eso qué significa? El Mar Rojo era el límite de Egipto. Si el pueblo de Israel no pasaba el Mar Rojo, seguía todavía bajo el dominio de Faraón. Todavía seguía bajo el sistema de Egipto. Todavía los egipcios tenían dominio sobre ellos. Pero cuando atravesaron el Mar Rojo, y ahí es una figura del bautismo, porque la Biblia dice que todos fuimos bautizados
bajo la nube y el mar. En Moisés. Bueno, eso es lo que dice del pueblo de Israel. Entonces, ahí hay una figura, ahí hay una enseñanza. Mientras usted no se bautiza, usted sigue perteneciendo al diablo. Perdón. Usted puede ser pueblo de Dios. Usted puede ser, pues, ¿cómo decirlo? Creer en Dios, como el pueblo de Israel creía en Dios. Su Dios era Jehová, pero estaban en Egipto, estaban esclavizados. El diablo todavía tenía poder sobre ellos, Faraón, pues. Entonces, mucha gente que cree, pero no se bautiza, hermanos, todavía está bajo el dominio de Egipto, bajo el sistema del mundo. Todavía Faraón, que es el diablo, lo tiene preso y todavía lo tiene esclavizado con cosas que no puede sacudirse. Necesita cruzar el Mar Rojo y salir de los dominios de Faraón, de los dominios del mundo, y comenzar a caminar en el desierto para ser procesado por el Señor y llevarlo a la tierra prometida. Eso es tremendo. Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, si Cristo, cuando resucitó de los muertos, ya la muerte ya no tiene potestad sobre Él, y yo creo en Cristo y soy insertado en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la muerte ya no se enseñorea de mí. Puede ser que yo duerma, pero ya no muero. Duermo. Tal vez llegue el momento en que tenga que partir de esta tierra, pero ese dormir, o eso que el mundo le llama muerte, para el cristiano es un dormir. Es ir a la dimensión celestial, hermanos, ir al paraíso con el Señor, como dijo el Señor al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero iba a estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Con Cristo. No somos separados ya de Cristo, aunque la muerte nos separe de nuestros seres queridos por un tiempo, porque eso es por un tiempo, hermano. Mire, cuando alguien muere, cuando alguien fallece, cuando alguien de cristiano duerme, entonces, hermanos, solamente se ha mudado a su casa, ha llegado a su mansión, ha sido llevado a una dimensión diferente que esta. No están muertos. Hay muchos testimonios de gente que dice: yo soñé con mi esposo, soñé con mi esposa, soñé con mis hijos, soñé que me venía a decir: no llores más, yo no estoy muerto, yo vivo. Algunos poéticamente dicen: sí, vive en mi pensamiento, vive en mi corazón, vive en los recuerdos, vive en mis hijos porque veo su cara en ellos. Sí, ok. Pero el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, o aunque llegue el momento en que tenga que partir de esta tierra, está vivo. Por lo tanto, hermanos, por eso nosotros no le rendimos culto a la muerte, ni a los muertos. Por eso no nos ve usted poniéndole una veladora a nadie, porque Cristo es la luz. Ellos no necesitan veladora para donde van. Ellos tienen a Cristo, pues, que es la luz del mundo. Y el que tiene a Cristo, hermanos, tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene luz en su vida. Así que yo le quiero invitar, hermano,
a que esta noche le digamos al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdanos para vivir para ti, para servirte cada día, para obedecerte a ti, para no obedecer nuestra carne y que la muerte tenga potestad sobre mí, sino que yo obedezca a tu espíritu, que le habla a mi espíritu, y entonces yo tenga vida y vida en abundancia y vida eterna. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre, toque. Venga, Señor, de parte tuya vida a aquellos que se sienten morir espiritualmente. Aquellos que en algún momento conocieron tu palabra y se han apartado, vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, Padre mío, que la voz de tu Espíritu Santo, Señor mío, llegue hasta donde están ellos y se levanten, Señor, y vuelvan a tu camino en el nombre de Jesucristo. Por favor, Padre, vuélvelos a la vida. Así como dijiste con Ezequiel, vivirán estos huesos. Y dijiste, profetiza. Esta noche profetizo en el nombre de Jesús que vivirán esos huesos muertos, que vivirán esas personas que han creído en ti, pero que se apartaron, Señor, por la lengua que condena, por la lengua que acusa, Señor, se apartaron, se alejaron de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que vengan otra vez a tus plantas, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, maravilloso, misericordioso, que hoy les regala una nueva oportunidad. Reprende la muerte, reprende, Señor, ese espíritu de muerte de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero saludarles, hermanos. A ver quién es, recuérdame o dime quiénes son. Hermana Oralia Torres, Dios les bendiga. Ok, nada más la hermana Oralia, Dios le bendiga, hermana Oralia. Bueno, y saludamos a los otros hermanos que se van a conectar o que van a verlo, ¿verdad? Por YouTube. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Mañana a partir de las 8 de la noche tenemos discipulado. Un servidor va a estar a las 5 de la tarde allá en Libertad, en la iglesia de Monte de Dios o Monte de Dios, ¿verdad? Monte Sión, algo así, Monte de Dios. Pues esperamos, ¿verdad? Que pues podamos transmitirlo también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahí voy otra vez con este puntero. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás, ya te vi. Ok, amén. Oh.